Después de aquel increíble acontecimiento de 1961, el pequeño pueblo de Valverde experimentó una transformación silenciosa, pero profunda. Los habitantes, acostumbrados a una vida marcada por los ritmos de la naturaleza y tradiciones centenarias, se encontraron inmersos en una especie de espera vibrante, un silencio lleno de preguntas y esperanzas. Cada rincón del pueblo parecía respirar ese aire de misterio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar la voz que por un momento había roto el velo de la vida cotidiana. Los ancianos del pueblo, guardianes de historias y leyendas transmitidas de generación en generación, comenzaron a recordar episodios similares ocurridos en tiempos antiguos, cuando la naturaleza y lo divino se mezclaban de formas que la memoria colectiva solo podía interpretar a través de símbolos y signos. Por ejemplo, había una historia de una ocasión en que una tormenta repentina trajo consigo una calma irreal, como si la furia de los elementos hubiera sido domada por una presencia benigna. Estos recuerdos, entrelazados con la experiencia reciente de las jóvenes videntes, alimentaron la esperanza de que Valverde no fuera solo un lugar de casualidad, sino una verdadera encrucijada entre el mundo terrenal y el celestial. Las muchachas, ya crecidas y llevando consigo una experiencia que había marcado su destino para siempre, se encontraban a menudo hablando entre ellas, en reuniones privadas en la antigua iglesia del pueblo. Aquí, entre los muros antiguos y las vidrieras que filtraban la luz de forma casi surrealista, recorrieron aquellos momentos en los que la realidad había dado paso al milagro. Lucía, con su voz temblorosa pero decidida, contaba cómo aquella grabación, tan breve pero intensa, le había abierto la puerta a un mundo hecho de señales y misterios. No era solo una voz, era un mensaje, una invitación a mirar más allá de las apariencias. Decía a menudo, con la mirada perdida en la distancia, como si aún pudiera ver ese día mágico. Pero la historia de Valverde no se quedó en los relatos de las mujeres videntes. Un grupo de eruditos, atraídos por la fama del fenómeno, comenzó a llegar al pueblo para intentar analizar cada detalle. Entre ellos destacó el profesor Rojas, experto en fenómenos paranormales, quien quedó fascinado no solo por el testimonio de las niñas, sino también por la atmósfera casi palpable de ese lugar. El profesor, con su forma vivaz de hablar y sus modales casi teatrales, organizaba veladas de discusión en las que se discutían hipótesis científicas e interpretaciones espirituales, tratando de conciliar el misterio de lo sobrenatural con la racionalidad del hombre moderno. Durante una de estas tardes de luna se contó otra curiosa experiencia, la de un viejo campesino, don Miguel, que una noche, mientras reparaba el tejado de su vieja casa de piedra, oyó un susurro llevado por el viento. Fue como si el propio viento quisiera hablarme, recordó con una sonrisa cansada. Me dijo que nunca perdiera la fe, incluso cuando todo pareciera perdido. Esta voz, aunque solo percibida por él, contribuyó a crear un aura de sacralidad en torno a las tradiciones orales del lugar, reavivando la creencia de que en Valverde cada elemento de la naturaleza podía convertirse en mensajero de lo divino. También estaba la historia de Elena, una mujer que había tenido una relación casi mística con la tierra durante toda su vida. En sus ojos brillaba la luz de quien veía más allá de lo visible, y sus palabras, mesuradas y sinceras, llevaban consigo el peso de una sabiduría ancestral. Esa voz, dijo, no era un simple fenómeno técnico. Era como si el tiempo se hubiera condensado en un instante, ofreciéndonos la posibilidad de escuchar el silencio de la creación. Cada hoja, cada piedra, cada arroyo habló esa noche, y allí estábamos, testigos de un milagro indescriptible. Su historia, imbuida de una poética casi palpable, resonó en los corazones de quienes lo escucharon, alimentando la creencia en un orden superior, invisible pero constante. Los debates también abarcaron aspectos menos convencionales de los acontecimientos. Algunos habitantes, sobre todo los más jóvenes, comenzaron a experimentar con prácticas meditativas y rituales que, aunque alejadas de las formas tradicionales de oración, buscaban sintonizar con esa dimensión que parecía haber tocado a Valverde. Se hablaba de vibraciones, frecuencias sutiles que podían ser percibidas por aquellos con mentes abiertas, casi como si todo el pueblo hubiera adquirido de repente la capacidad de sintonizar con la armonía del universo. Este fermento espiritual también dio lugar a innovaciones arquitectónicas y artísticas. Algunos jóvenes artesanos y albañiles, inspirados por la sacralidad del lugar, decidieron embellecer las casas y calles del pueblo con símbolos antiguos, motivos geométricos y grabados que recordaban la naturaleza y lo divino. Las piedras de los antiguos muros,
antaño simples elementos constructivos, se convirtieron en testigos silenciosos de un mensaje que trascendía lo material, contando historias de fe, lucha y renacimiento. Iglesias y capillas, tradicionalmente lugares de oración, se transformaron en espacios de meditación donde la luz del sol se filtraba a través de vidrieras de colores brillantes, creando un caleidoscopio de emociones y reflejos. Al mismo tiempo, la presencia de la misteriosa grabación impulsó a algunos ingenieros y técnicos a examinar a fondo ese singular dispositivo, una grabadora que parecía haber captado una señal imposible de replicar. Entre sospechas y teorías, surgió la hipótesis de que el dispositivo había registrado una frecuencia no convencional, una onda que no podía explicarse únicamente con las leyes de la física. Esta posibilidad dio lugar a un diálogo entre ciencia y fe, en el que expertos en acústica, física cuántica y teología intentaron juntos descifrar el lenguaje de ese fenómeno. Algunos creían que esta voz podía interpretarse como un mensajero, un puente entre la energía cósmica y el mundo terrenal, una energía que se expresaba de forma fugaz e irrepetible. Con el paso de los años, la historia de Valverde siguió evolucionando, adquiriendo distintos matices según el punto de vista. Para los más devotos, era una confirmación de la presencia divina, un signo que invitaba a una profunda conversión interior. Para los más escépticos, sin embargo, siguió siendo un enigma, un episodio inusual para ser analizado con metodologías científicas. Lo que era innegable, sin embargo, era el efecto que todo esto tuvo en la comunidad. Valverde se convirtió en un lugar de peregrinación, no oficial, pero cargado de un aura magnética que atraía a cualquiera que buscara respuestas a las grandes preguntas de la existencia. La afluencia de visitantes trajo nueva vida al pueblo, que vio renacer las tradiciones artesanales y gastronómicas. Se abrieron nuevas tiendas que ofrecían productos locales, quesos, vinos y dulces típicos, a menudo preparados según recetas que se decía que estaban bendecidas con un toque divino. Las fiestas patronales adquirieron un nuevo significado. Ya no eran solo momentos de alegría, sino verdaderas celebraciones de vida y espiritualidad, en las que se combinaban oraciones, danzas y música tradicional. Las veladas iluminadas por faroles de hadas y acompañadas de canciones que parecían resonar a través del tiempo, creaban una atmósfera de cuento de hadas, capaz de encantar incluso a los visitantes más escépticos. Del relato de Valverde surgió otra dimensión sorprendente, la de la curación. Varios testimonios hablaron de milagros inexplicables, de personas que padecían enfermedades crónicas que, después de haber rezado cerca de los lugares donde ocurrieron los hechos, vieron su condición mejorar de manera sorprendente. Estas historias, que se extendieron como un susurro entre las colinas, reforzaron la idea de que el pueblo se había convertido en un verdadero santuario, un punto de convergencia entre lo divino y lo real. Muchos creyeron que la presencia de la Virgen en Valverde no era solo un mensaje de fe, sino también una promesa de esperanza y renacimiento para todos aquellos que, en la oscuridad de la vida cotidiana, buscaban una luz capaz de guiarles. A pesar de los numerosos intentos por aclarar el fenómeno, el misterio de las apariciones y la voz de la Virgen siguieron eludiendo cualquier explicación definitiva. Las autoridades eclesiásticas, aún manteniendo una posición prudente, no pudieron dejar de reconocer que aquel acontecimiento había tenido un impacto extraordinario, capaz de hacer reflexionar y, en algunos casos, transformar radicalmente la vida de las personas. La historia de Valverde se extendió mucho más allá de las fronteras de España, atrayendo la atención de académicos, periodistas y entusiastas de lo paranormal de todo el mundo. En congresos y conferencias, el caso Valverde se convirtió en un ejemplo emblemático de cómo el misterio y la fe pueden coexistir, alimentando debates y estimulando la búsqueda de verdades ocultas tras las apariencias. Y así, entre testimonios emotivos, análisis científicos y oraciones fervientes, Valverde sigue siendo hoy un símbolo. Un lugar donde la frontera entre lo tangible y lo invisible se hace delgada, donde cada piedra, cada mirada, cada susurro, lleva consigo el recuerdo de un tiempo en el que lo divino se hizo presente para recordarnos que, a pesar de todo, todavía hay una luz que nunca se apaga. Los habitantes, conscientes de ser parte de una historia que va mucho más allá de la simple existencia cotidiana, continúan guardando ese secreto con una reverencia mezclada con curiosidad. Y tal vez, quién sabe, en una noche silenciosa, mientras el viento acaricia los cerros y el cielo se llena de estrellas, alguien aún podrá escuchar
Entre el susurro de las hojas, el dulce "no, no, no hablaré", que tanto ha encantado al mundo entero.